juntos todos, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. A ver, voltea con el que está a su lado, a ver si tiene oídos. ¿Tendrá? No, sí tiene. De ahí mismo, en ese mismo capítulo, vamos a brincarnos al versículo 18, que es donde Jesús les explica esa parábola, ¿sí? Y nuevamente nos vuelve, ¿cómo comienza ese versículo? ¿Qué dice? Oíd. ¿Qué dice? Muy bien, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ya le está dando la revelación a sus discípulos. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí en esta mañana, en esta tarde, por la vida de nuestros hermanos, amigos que hoy, Señor, nos pueden acompañar y han dispuesto su corazón, han decidido hoy estar aquí, Señor. Gracias por sus vidas. Seguramente que algo especial tiene preparado para cada uno de nosotros hoy. Queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos darte, Señor, lo mejor de nuestra atención. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada y esta palabra produzca frutos, Señor. En el nombre de Jesús, ata todo espíritu maligno de interrupción, de tristeza, de dolencia, de enfermedad, todo aquello que puede interferir para que tu pueblo reciba, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Todos decimos, diga conmigo, esta mañana recibiré la palabra, la guardaré en mi corazón, la pondré en práctica. Y a partir de hoy, jamás voy a ser el mismo. Voy a ser mejor. Dígale que está a su lado, si hay el compromiso, dígale, voy a ser mejor. Y ya te voy a checar, dígale, te voy a tener checadito. A ver si es cierto. Lo dijiste en la iglesia, no va a contar mentiras, lo dijiste en la iglesia. Las plantas cuando crecen, por ejemplo, aquí tenemos unas plantas, estas son plantas naturales, ¿no? Ya casi se están secando. Pero para que las plantas puedan crecer necesitan raíces abajo, ¿no? Por ejemplo, esta planta fue sacada de su hábitat natural, se puso tierra en una maceta y se trajo aquí, ¿no? Entonces la planta en una maceta, obviamente que hay muchas que duran y se les puede estar regando y cuidando. Y bueno, si son como nosotros, bueno, mi esposa y yo, ahí no nos duran mucho las plantas en casa por alguna razón, ¿verdad? Tal vez es que no tienen mano para las plantas. Hay personas que siembran las plantas, que pone, produce, florece bonito, ¿verdad? Pero el asunto de las plantas es que la planta necesita echar raíces, necesita la humedad y necesita el agua para poder crecer. Es un árbol o una planta que no echa raíces, no crece. Por ejemplo, una planta en una maceta tiene su límite de crecimiento, aunque sea un árbol, por ejemplo, grande. Se ve, por ejemplo, los árboles, los bonsai, ¿verdad? Son árboles pequeñitos y siempre los podan, los cuidan, no se les permite crecer.
y se les pone en su recipiente y ahí no se crece. Digamos un árbol, un nogal, que crecen grandes, ¿verdad? Si usted lo deja en una macetita, no va a crecer. Finalmente el árbol va a morir porque va a estar pidiendo más agua. Necesita plantarse en un lugar, necesita plantarse en la tierra firme. Por ahí me encontré un video de la forma en cómo crece la raíz, cómo crecen las raíces de los árboles o una planta. Y de verdad está impactante, fue tomada por ahí en algunos meses mientras se producía. Así que vamos a ver esto. Muy bien, usted puede ver el proceso, el nacimiento de un árbol, ¿verdad? De una semilla. Ese fue grabado, dice, durante un espacio de 8 meses, para que naciera y pudiera solamente salir, así pequeñita la plantita. Pero todo el tiempo, todo el proceso, por ejemplo, cuando las raíces se están desarrollando, cuando la semilla está empezando a brotar, es un proceso que no se ve, es un proceso que está debajo de la tierra. Y nosotros vemos, por ejemplo, ya las plantas cuando nacen, cuando salen a la tierra, salen de la tierra. Pero anterior a todo esto, lleva un proceso en el cual empieza a salir, a echar la raíz. Primero se establecen las raíces y luego crece el tallo, crece el tronco, comienza a crecer. Y luego a partir de ahí, pues comienza el crecimiento de la planta. De la misma manera, nosotros como cristianos somos árboles, dice la palabra. Somos como plantas, árboles plantados en Salmo 1, ahorita lo vamos a leer. Dice que nosotros, Dios nos ha puesto para que seamos productivos. Dios quiere que cada uno de nosotros llevemos fruto en nuestra vida. Y esta parábola del sembrador, no voy a tomar toda la parábola en sí, pero
donde habla acerca de precisamente de esa planta que cayeron entre las piedras. Versículo 5, 13:5, dice: parte cayó ¿en dónde? En pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Dice, pero salido el sol se quemó. ¿Y porque no tenía qué? No tenía qué? Raíz. ¿Qué pasó? Se secó. Es decir, una planta que no tiene raíz se va a secar. En la vida espiritual, esto es una parábola que Jesús les está hablando acerca de eso. Las personas que reciben la palabra, dice, nosotros debemos de aprender a echar raíces, de aprender de que esa palabra eche raíces en nuestro profundo del corazón, de que esa palabra produzca fruto. El fruto se produce cuando una planta echa raíces. Dice que, por ejemplo, esta planta que cayó en piedras, dice, tenía poca tierra y rápidamente creció. Muy rápido creció. Dice, pero pronto se secó. La razón de que creció pronto, dice, la tierra era poca tierra y buscó a lo mejor la humedad, estaba por encima, creció, pero llegó el tiempo donde como ya no había más donde crecer, se secó. Vino el sol y se secó. Y luego Jesús explica esa parábola más adelante, versículo 18. El 20, perdón, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muy bien, antes de tocar ese punto, mire, la Biblia habla también de malas raíces. De podemos nosotros tener o estar cimentados mal, fundamentados mal. Por ejemplo, le voy a leer 1 Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero en sí no es el mal, sino es el amor al dinero, a las cosas materiales, es la codicia. Y en Hebreos 12:15 dice, miren pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, podemos nosotros estar cimentados o tener raíces, pero raíces malas, raíces equivocadas. Entonces yo quiero en esta hora, el Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere hablar o confrontar. ¿Qué tipo, primeramente, estamos cimentados, estamos enraizados o arraigados? Pero podemos tener raíces, esas raíces pueden ser equivocadas. Por ejemplo, raíces de amargura. Y la raíz, ¿sabe? Por ejemplo, en la raíz es lo que recoge toda la humedad, todos los nutrientes del suelo y las lleva hacia arriba. Entonces, si usted y yo tenemos raíces de amargura, tenemos raíces de codicia, raíces de maldad, dice, de impiedad, dice otro versículo, lo que salga para arriba, entonces solamente va a ser un reflejo, lo externo, de lo que hay en el corazón, en las raíces. El árbol va a crecer y va a producir los frutos dependiendo de todos los nutrientes que toma, que agarra, ¿verdad? Entonces, las raíces que tenemos en nuestras vidas, si son raíces malas, esas raíces necesitamos cortarlas. Necesitamos limpiar, necesitamos sanar esas raíces. Necesitamos entregarle nuestro corazón al Señor hoy y decirle, Señor, yo traigo raíces de amargura fuertes en mi vida. Yo no he perdonado, no he sanado, sigo atado al pasado, al pecado, qué sé yo. Hay cosas en las cuales necesitamos desarraigar, o sea, quitar y decirle, Señor, yo quiero que tú me plantes, yo quiero que tú ser plantado junto a tu río, ¿verdad? Esta parábola que leíamos ahorita habla precisamente de esa semilla que es sembrada en nuestro corazón. Pero quiero leerles otras escrituras. Jeremías 12:2 dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos, dice, de sus corazones. Nos habla también igual de ese tipo de personas. Dice, estás en sus bocas, es decir, todo aparenta que todo está bien,
Pero las raíces, dice, echaron raíces, pero no echaron raíces correctamente, porque su palabra está en su boca, dice, pero lejos de sus corazones, que es donde Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos. Lucas 6:49, mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es decir, una casa sin fundamento, ¿qué sucede con esa casa? Es frágil. Llega un terremoto, un temblorcito y pum, pum, se derriba. Bien, una semilla no cimentada, un árbol no cimentado, no enraizado, un vientecito, pum, la tira, ¿verdad? Lo tira. Por ejemplo, los árboles que duran más, los árboles que aguantan más las inclemencias del clima, que aguantan más los vientos fuertes, son los árboles que tienen buenas raíces, que están bien cimentados. Y ¿sabe qué? Algunos tipos de árboles, no recuerdo exactamente cuál, no lo conseguí, dice que las raíces, lo que crecen para abajo, crecen para arriba. O algunas, es más el doble, lo que está es arriba, la raíz está más profunda todavía, hacia abajo. Es decir, nos habla de la importancia de echar raíces y de echar raíces con profundidad. ¿Cuál es la razón de que no echamos raíces? ¿Cuál es la razón de que no nos cimentamos, no nos profundizamos, que no tenemos fundamentos? Las raíces, una de ellas es que no hay mucha tierra donde crecer. O la tierra que está, es tierra dura, tal vez está algo así muy bonito, sencillo, pero es tierra superficial. No hay mucha tierra donde crecer. Y aunque brota pronto, esa planta se seca, se quema, es de corta duración. Dice lo que leíamos ahí, el Señor Jesús les explicaba. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Se goza, recibí a Cristo en mi corazón, o estoy sirviendo a Dios y vamos a echarle ganas y con todo, ¿verdad? Dice, pero si no tiene raíz en sí, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, versículo 21, pues al venir la aflicción, ¿o qué más? O la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, dice la palabra que en este mundo tendremos, ¿qué? Aflicción. Tal vez si a usted le comentaron, le dijeron, oye, entrégate a Cristo. Cuando tú vengas a Cristo, se te van a quitar todas tus broncas, todos tus problemas se van a solucionar. Y luego cuando usted viene a Cristo, ¿qué pasa? Cuando usted se convierte a Cristo y comienza a buscar a Dios y a servir a Dios, resulta que sucede todo lo contrario. Se empieza a echar encima a su familia y a los del trabajo y comienza a luchar, a batallar. Se desencadena una lucha espiritual fuerte. ¿Por qué es necesario tener raíces? Precisamente por eso, porque si no echamos raíces, las persecuciones, las aflicciones, dice, no, mejor no. Mi papá cuenta un testimonio por allá en una de las misiones donde predicaban con misioneros. Dice que un hombre muy contento, muy emocionado, yo quiero recibir a Cristo, pastor. Y se recibió, dice, y te hincó llorando, y estaba, sí, Señor, te recibo, yo quiero seguirte. Y estaba el fuego del Espíritu Santo ahí, y ellos recibiendo, y te recibo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Y dice, mira qué entrega, ¿verdad? Pero dice que al siguiente día, el pastor ya al siguiente día, y dice, pastor, quiero hablar con usted. Dice, ¿sabe qué? Siempre no me entrego. Estuve viendo y qué difícil, voy a tener que dejar de esto y otro. Y sabe una cosa, cuando no hay raíces, cuando no echamos raíces, eso produce en nuestro corazón. O sea, cualquier cosita nos tumba. Cualquier cosa nos tambalea y no, pues ya no voy a la iglesia. No, pues porque está muy difícil, ¿verdad? Pues está más difícil sin Cristo. Está más difícil sin Dios. Es que no, ya no sirvo a Dios. No, pues que cada vez que sirvo, no hay nada de resultados, ¿verdad? Pues está peor si no servimos al Señor. ¿Sabe una cosa? Echar raíces precisamente consiste en echar ese fundamento de Dios.
Quiero leerles que vayamos a leer un salmo. Juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjese lo que dice esta palabra. Comienza diciendo, y esas son las, digamos, las raíces, o parte de las raíces que tenemos que tener o que tenemos que echar. Dice que nosotros, Dios quiere que nosotros seamos como ¿qué? Árboles. ¿Árboles qué? En una maceta. ¿Ya ve lo que dice el dicho? Que el que nace para maceta. Pero diga conmigo, yo no nací para maceta. ¿A qué no? ¿No? Nosotros nacimos para ser. Diga conmigo, yo nací para ser plantado. Y no plantado en cualquier tierra. Fíjese bien, yo le voy a poner ejemplo. Ahorita que salga, usted se va a fijar en esta situación. Cuando usted salga del templo, fíjese en los arbolitos que están afuera. Y chéquese cuál es la diferencia de estos arbolitos que están aquí en la banqueta, a los árboles que están allá pegados a la sequiecita, al canalito. Usted se va a dar cuenta, esos árboles fueron plantados exactamente el mismo día, por minutos de diferencia, las mismas horas. Se utilizó la misma tierra. En un inicio se les dio la misma agua, se les estuvo regando igual. ¿Cuál es la diferencia de que aquellos árboles de aquel lado estén más grandes, más frondosos? Ahorita pues es otoño, ¿verdad? Pues no se nota mucho, pero son árboles que crecieron más saludables. ¿Por qué razón? Porque se plantaron, ¿dónde? Por donde corre el agua. Por lo tanto, esos árboles reciben más humedad y aunque no veamos las raíces, se van extendiendo y se van fortaleciendo, hay más nutrientes y el árbol va creciendo y creciendo. A estos se les riega igual, normalmente se les echa su buena agua, pero aquellos están junto a la corriente. Que cuando lleva agua y generalmente no tiene cemento y aprovecha la tierra, se queda la humedad y las raíces aprovechan y para arriba. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos plantados, que seamos establecidos, seamos afirmados, seamos consolidados. Dios no quiere que nos andemos tambaleando. Dios no quiere que busquemos o que andemos tratando de producir en una tierra donde no vamos a dar fruto. Dios nos quiere plantar no en las piedras, no en el camino. Dios nos quiere plantar en buena tierra. ¿En qué tierra? Buena tierra. Porque Dios quiere que llevemos fruto. ¿De qué manera vamos a llevar fruto? ¿De qué manera vamos a ser mejores? Pues ¿qué es eso de fruto? Ser mejores. Habla de nuestro carácter. Habla del amor, habla de la paz, del gozo, de la santidad. ¿De qué manera nosotros vamos a producir fruto? Siendo plantados. Y cuando decimos que está siendo plantado, estamos hablando que vamos a echar raíces. En primer lugar, si hay raíces de amargura, hay raíces de impiedad, hay que cortar esas raíces que no sirven. Las raíces de codicia, eso nos va a llevar a la destrucción. Pero si las raíces que tenemos, digamos, tenemos buenas raíces, pero no estamos plantados en buena tierra, tampoco vamos a crecer. No vamos a crecer. Por mucho que le busque, un pescadito fuera del agua no sobrevive. Una planta fuera de su hábitat natural, aunque sea muy bonita, a veces las plantas que traemos se traen de allá andan vendiendo en las calles, ¿verdad? Ay, mira qué bonita planta, la traemos allá. Sí, pero es una planta de la selva. Y la queremos plantar en Chihuahua, tierra cálida. No, ¿verdad? Tierra de frío, tierra de clima extremo. Entonces no dura la planta. Dios nos va a plantar en el lugar correcto, amén. Dígalo conmigo, Dios me planta en el lugar correcto. Si alguien es experto para plantar, es Dios. Y Dios no quiere ver arbolitos, Dios no quiere vernos en maceta. Ay, mira qué bonito arbolito, ¿verdad? Ay, mira qué bonito bonsái, ¿verdad? No, dice la palabra que Dios quiere que seamos un roble, que crezcamos, que produzcamos, que llevemos fruto. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos árboles hay aquí?
Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tipo de fruto debemos echar? O sea, de raíces debemos echar, perdón. Dice el versículo 1 de este salmo: el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nos está hablando acerca de la santidad. ¿Qué es la santidad? Es vivir alejados del pecado y consagrados para Dios. Es darle el lugar a Dios que Él le corresponde. Una persona vino temprano al templo por primera vez y no encontró nada de imágenes y dijo, bueno, pues, qué raro, qué curioso. Y luego el pastor le dijo, oiga, pastor, ¿por qué no tiene santos aquí? No, dice, ahorita llegan en 15 minutos, ¿verdad? Empiezan a llegar ya los santos, ¿verdad? ¿Sabe usted quiénes son los santos? Aquellos que buscan la santidad, aquellos que buscan agradar a Dios. Dice la palabra en Hebreos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y sabe una cosa, apartarnos del pecado. Ay, es que qué difícil es vivir apartado del pecado. Pues es más difícil vivir en pecado, hermano. Las consecuencias dice que la Biblia que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, por a usted producir los frutos de Dios, es vida. ¿Qué quiere? ¿Vida o muerte? ¿Vida eterna o muerte eterna? Ay, pero es que es muy difícil, es que son muchas aflicciones, me he hecho muchos enemigos. Pues si quiere echarse de enemigo a Dios, usted sabe. ¿Qué será peor? Dios es el campeón, Dios es el todopoderoso. Amén. Y aunque tenga aflicción, usted va a salir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Apártese del pecado, apartémonos del pecado. El pecado, dice, ¿por qué pecamos? El pecado es llamativo, el pecado es sabroso, ¿verdad? El diablo no le va a poner ahí una tentación. Ay, mira, algo bien feo ahí, ¿verdad? Un platillo ahí todo quemado. No, el diablo le va a poner pues, un platillo así. Ay, mira qué rico, ¿verdad? Mira esa manzana. Dice que Adán pecó por la manzana, ¿verdad? Y que aquí se le quedó el hueso de la manzana. Dije, ¿qué es eso? La Biblia nunca habla de manzana. Y es más, la manzana ni tiene hueso. La Biblia habla de un fruto. Era un fruto prohibido y se acabó. Pero ¿sabe qué? El diablo nos ofrece cosas. Y usted dice, ay, mira que dice que es agradable a los ojos. Es apetecible. Ay, qué rico. No, pues vamos a mira, al cabo, nadie se da cuenta. Pero Dios nos está viendo. Y dicen, es algo pequeñito, pero al cabo, ¿qué? Es una mentirita blanquita, así piadosa, no pasa nada, ¿verdad? Pero esa mentirita lo va llevando a otra y otra. Ese pecadito, ese clic que usted le da ahí al internet, al Facebook, al Twitter, al Facebook, le da ahí, pum, pum. La tentación está solamente a un clic. ¿Sabe cómo sabemos cómo vea su dedo? Mire, a veces está, mire, bien fuertote, hasta tiene músculos los dedos, ¿verdad? Pero la tentación está a un clic. Y el decidir, ¿lo hago o no lo hago? Es su decisión. Dice, bienaventurado es de feliz. Si te aguantas, y no, mejor esto no lo veo, mejor apago. Es mucha tentación, lo apago mejor y me pongo a orar. Me pongo a escuchar. Me pongo a jugar con mis hijos, voy con mis amigos, o voy a hacer algo, voy a escuchar música, voy a hacer algo. ¿Sabe qué, man? La tentación, el diablo no se la va a poner así como que, ay, qué difícil. No, es sencillo pecar, es fácil hacerlo. Dice la palabra que el camino ancho está lleno y muchos son los que entran por él y lleva a la perdición. Y el camino angosto, pues no es tan sencillo tomar la decisión, pero cuando tomamos la decisión, hay recompensas grandes. Hay recompensas grandes. Así que, en primer lugar, eche raíces, que esa raíz se profundice buscando a Dios, apartándonos del pecado, apartándonos de la maldad. Ay, es que yo batallo mucho con mi forma de hablar. Pues dígale, Señor, ayúdame con esta lengüita, Señor. Si batallo mucho con mis ojos, pues dígale, Señor,
dice una palabra, échale colirio a mis ojos, Señor. Si batallo mucho con lo que oigo, dígale, Señor, ay, pues estos oídos, Señor, que jálame las orejas, ¿verdad? Y sabe una cosa, fíjate lo que dice la palabra. Si tu ojo te es ocasión de caer, válgame Dios. ¿Cómo, Dios? Ay, si tu mano te es ocasión de caer, dice, mejor te es entrar manco al cielo, que con dos manitas te vas derechito al infierno. Mejor te es entrar así medio tuercito al cielo, o sin dos ojos que tienes, sin nada, pero al cielo. Que con dos ojos estás viendo las llamaradotas del infierno, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Dios nos está instando, nos está llamando a vivir en santidad. Aléjese del pecado, tome buenas decisiones. Dígale, Señor, yo voy a vivir una vida que te agrade a ti. Si usted procura vivir en santidad, que la regamos, sí, todos pecamos, todos fallamos a Dios, pero es diferente. Fíjese lo que dice ahí, va en progresión la maldad. El que no anduviese en consejo de malos, es decir, porque se junta con él y escucha el consejo de los malos, y ahí es como la tentación. Ni estuvo en camino de pecadores, ahí ya empezó a pecar, agarró el consejo del malo y empezó a pecar. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores. Ya ese de escarnecedores, o sea, es la siguiente fase. Ya el escarnecedor ya no dice, ay, es que la regué, me resbalé con una cáscara de algo, ¿verdad? Dice la gente. No, ya piensa, el escarnecedor ya piensa en hacer el mal, ya piensa lo malo así, y ya hasta organiza, voy a hacer esto y voy a hacer esto, voy a que nadie me vea, y organiza todo un plan con tal, ya está en la silla de escarnecedor. Y Dios busca que eliminemos esas raíces, que nosotros vayamos a donde el Señor, quiero ser plantado en ti, Padre. Es que usted sabe que batallo mucho, trato de echarle ganas, pero a veces fallo a Dios. Usted va en el camino correcto, no se preocupe. Es que le fallé a Dios, pues arrepiéntase y regrese al camino del Señor. Es que pequé, pues dígale a Dios que le perdone y arrepiéntase. Amén. Siguiente, dice, será, sino que en la ley de Jehová, el versículo 2, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios. ¿Qué otra raíz? La raíz de la palabra de Dios, la raíz de la presencia de Dios. Aléjese, la raíz de la santidad, para empezar, aléjese lo malo. Y lo siguiente, la palabra de Dios. En la ley se medita, en la palabra está su delicia, en ella medita, dice, de día y de noche, siempre pensando, ¿qué dirá Dios? Y no anda buscando ir a horóscopo, que dice el día, que hoy me va a ir bien, que haga esto, que haga lo otro. Nada de horóscopo. Te agarra eso y dices, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, voy a dejarme pastorear por ti. Cuida tu lengua. Señor, estoy batallando con mis hijos, ¿cómo le hago? Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Es que mis empleados, que dan mucha lata. Dice la palabra, recuérdate quién es tu amo y da consejo para los empleados. El trabajador, es que mi patrón es muy negrero. Y dice la palabra a los trabajadores, bien portaditos, honra a su patrón. Es que no aguanto, mi esposa, da mucha lata, mi esposo. Está difícil el matrimonio, dice. Y se las tanto el uno como el chiquitos, tanto el uno como el otro. Usted honra a su esposa. Usted trátela como vaso más frágil, dice la palabra. Pero y luego, Señor, y luego yo, dice, usted sométase a su marido. Hágale frijolitos refritos con tortillas de harina o yo. A ver. Dijo, nomás los varones aplauden. Sí, veo. Dice que eso ya está en extinción, ¿verdad? Pero bueno, todo está a unos pasos de la casa, ¿verdad? Ya hecho. Gloria a Dios por la granjita. ¿Sabe qué? Dios quiere que nosotros pensemos en lo que dice su palabra. Agarre su palabra.
Empieza, ¿sabe? A veces andamos buscando en tantas partes, buscamos a ver qué dice esto, qué me dice aquí, qué me dice allá. Y por ejemplo, en las finanzas, voy a decirle a ver qué me dice un contador, alguien que me explique, que me enseñe cómo administrar mis finanzas. Está bien, busque toda la ayuda posible, pero no se olvide de la palabra. Eso es lo que primero debemos ir, porque hay consejo para sus finanzas, hay consejo para su salud, hay consejo para todo. Vaya primero a Dios. Dios nos dice, necesitas, obviamente necesitamos de todos los demás, pero necesitas mi palabra. Deleítate en ella, medita en ella, guárdala, hagamos la palabra. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿En dónde nos planta el Señor? Junto a corrientes de aguas. Las aguas de salud, las aguas de bendición. Dice la palabra que del interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de Dios. ¿Dónde nos va a plantar? Junto a sus aguas. Junto a sus aguas, donde está la vida, donde está la bendición. ¿Para qué nos planta ahí? ¿Para qué? Porque Él quiere que llevemos fruto en su tiempo. Que su hoja no cae. Cuando el árbol está cimentado y tiene raíces, está frondoso, se ve verde, se ve el fruto. Mira qué buen fruto. Dice, y su hoja no cae. Aunque sea invierno, aunque sea verano, aunque sea otoño, como sea, su hoja no cae. Quiero darle una cita a Jeremías 17:8. Se lo voy a leer. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermano, pero es que está tan difícil. Yo por eso ya no sirvo a Dios, porque cuando sirvo a Dios y comienzan los problemas, dice, el que tiene raíces, aunque venga la sequía, y venga el otoño, y venga el verano, y venga lo que venga, ahí está, echándole ganas. ¿De cuáles somos nosotros? ¿Somos con raíz? ¿Somos sin raíz? ¿O hay raíces de amargura? Ese versículo que leíamos ahí dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Léalo conmigo, por favor, ese versículo. Salmos capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, a ver. Así que, rewind. La última parte. Y todo lo que hace, dígale a los hermanos, ¿y todo qué? Todo lo que hace. Pero ¿cómo es posible que todo lo que haga pueda prosperar? ¿Cómo es posible? Raíces de amargura, si son raíces de codicia, si son otras raíces malas, comience agarrando el hacha, comience cortando lo que no sirve y dígale, Señor, plántame junto a tus aguas, plántame junto a tu presencia. Yo quiero servirte, Señor. Y aunque tarde un poquito de tiempo, porque la semillita se siembra, Dios lo planta y comienza a crecer, a crecer, a crecer. Pero junto a las aguas de vida, usted va a crecer y su hoja no va a caer y va a llevar su fruto. Y todo lo que hace, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie, por favor. Póngase de pie.